Hola, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a tocar un tema que puede ser interesante para todos, que son los padres tóxicos, ¿no? Otro día hablaremos de los hijos tóxicos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de padres tóxicos, con frecuencia nos referimos a padres maltratadores, capaces de cometer abusos, intolerantes, dictatoriales, carentes de respeto y empatía, ¿no? Y sin duda cualquiera de estos rasgos en un progenitor lo convertiría en un padre tóxico, ¿no? Es decir, aquel que debido a su comportamiento, impulsado por alguno de estos y otros rasgos, generan en sus hijos traumas y trastornos de los que no siempre es fácil liberarse y superarlos, ¿no? Bueno, numerosos estudios, pero sobre todo la propia práctica clínica, nos permiten observar las duras consecuencias de haber compartido fundamentalmente la infancia y adolescencia con este tipo de padres, ¿no? Bueno, evidentemente la sintomatología y los trastornos que presentan estas personas son diversos y diferentes, ¿no? Depende también de cada persona y su bagaje genético, así como los rasgos que puedan definir su personalidad y de las experiencias y el ambiente que hayan podido contribuir a superar o cronificar estas vivencias, ¿no? Pero bueno, desde autoestima dañada, dependencia emocional, pasando por dificultades en las relaciones, trastornos narcisistas, carencia de asertividad, impulsividad descontrolada o bueno, incluso determinados tipos de fobias pueden ser problemas causados por la presencia en etapas tempranas de padres tóxicos, ¿no? Sin mencionar otro tipo de trastornos de mayor gravedad, ¿no? Que pueden surgir pues dependiendo de la intensidad de esa toxicidad, ¿no? Pero cuando nos referimos a padres tóxicos, no solo estamos hablando de padres que muestran esta personalidad y estas conductas tan desadaptativas, ¿no? Y que todos reconocemos como obvias, ¿no? También se pueden considerar dañinos otros comportamientos y formas de ejercer la paternidad que, aunque no parezcan tan obvios, sí hemos podido observar los efectos nocivos que han generado en sus hijos y que se muestran con el paso de los años, ¿no? Si asumimos como fundamental la misión de los padres de ofrecer amor, seguridad y la transmisión de valores y principios que permitan a los hijos pues adentrarse con confianza en los caminos de la vida, cualquier carencia o déficit en estos aspectos pues pueden restar posibilidades de adaptación y desarrollo en nuestros hijos para realizar dicho camino, ¿no? Esto no quiere decir que debamos convertirnos en padres perfectos, ¿no? Que sería un objetivo irreal e inalcanzable, ¿no? Que a ningún padre se nos ha dado el manual de instrucciones con el nacimiento de nuestros hijos, ¿no? Pero sí conlleva como ejercicio responsable de paternidad observar y revisar nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos con nuestros hijos, ¿no? Sin dar por bueno el que hemos heredado de nuestros padres o el que hemos visto en nuestro entorno histórico y cultural, ¿no? Seguro que esas herencias y aprendizajes tienen cosas buenas, ¿no? Y nos ayudarán en nuestra tarea de ejercer la paternidad. Pero no todas son buenas. Es más, algunas son deficientes y nocivas y es nuestra obligación ya como padres detectarlas y cambiarlas o mejorarlas, ¿no? Eso conlleva un esfuerzo que no siempre es fácil de asumir, ¿no? Pero forma parte de nuestra responsabilidad. Es necesario saber si estamos dispuestos a hacerlo o no. Eh, Os voy a comentar de forma breve algunas de las características que os pueden ayudar a identificar los diferentes tipos de padres tóxicos, ¿no? Y empiezo por los padres abusivos, que fue un poco los que mencionaba al principio, ¿no? Son aquellos capaces de perpetrar abusos sexuales o de maltrato con violencia, comportamientos eh, pasados, es decir, que desde luego nuestro propio Código Penal los penaliza, ¿no? Pero también podemos considerar conductas abusivas aquellas que sin llegar al nivel de las anteriores muestran un desprecio y una falta de respeto hacia los hijos y que se manifiestan pues eso, a través de insultos, de humillaciones, descalificaciones y cualquier tipo de maltrato psicológico que atente contra su integridad, su autoestima, su capacidad de desarrollarse vital y emocionalmente de forma sana, ¿no?
Entre estos, yo creo que los narcisistas y los psicópatas son padres que muestran con más frecuencia este tipo de conductas abusivas. Luego estarían los padres manipuladores. El eje de esta forma de relación tóxica tiene que ver con la culpa. El adulto se hace la víctima frente al niño para chantajearlo y conseguir lo que quiere. Este rasgo suele estar más presente en madres que en padres, mientras que el anterior es más propio de padres que de madres, ¿no? Es difícil que un niño pueda responder de forma negativa a una madre que le transmite que si no hace determinadas cosas será el culpable de su malestar, de su pena o de las desgracias que le puedan ocurrir a ella, ¿no? La manipulación es una de las conductas más sutiles y crueles que se pueden utilizar con los niños. Pueden estar luchando con la culpa toda su vida, pero además una culpa que puede ser extensible a cualquier otra circunstancia, sin que estén necesariamente presentes los padres en esa circunstancia, ¿no? Son niños que de adultos pues les cuesta tomar decisiones, se comparan con frecuencia con los demás, saliendo casi siempre perdedores, les cuesta desarrollar vínculos saludables y maduros, buscan muy a menudo la validación externa, en fin, muestran altibajos emocionales, ¿no? Luego vienen los padres controladores, ¿no? Que estos desarrollan conductas motivadas por dos causas diferentes. Una que se da más en la figura del padre, que necesita hacer saber que él es el que detenta la autoridad y no se le puede cuestionar. Por tanto, no lleva bien la confrontación de sus hijos, sobre todo cuando estos llegan a la adolescencia, y ya no aceptan de buen grado las normas y pautas que rigen en el ámbito familiar, ¿no? Esta conducta, que es bastante normal prácticamente en todos los adolescentes, pues los padres controladores la suelen vivir como un desafío, ¿no? Y necesitan ejercer un control para hacer saber al hijo que la autoridad sigue siendo una prerrogativa exclusivamente suya, ¿no? Detrás de esa conducta suele haber personalidades inseguras, ¿no? La otra forma de conducta controladora se da más en la figura de las madres y tiene que ver con la necesidad de lidiar con sus propios miedos, ¿no? Si el comportamiento de sus hijos los evalúa como peligrosos, pues pretenderá controlar la mayor cantidad de movimientos posibles para evitar afrontar sus temores, ¿no? Un desarrollo más patológico de este rasgo es la sobreprotección, a través de la cual se pretende evitar que los hijos pasen por cualquier situación donde haya la menor posibilidad de frustrarse, ¿no? El niño sobreprotegido aprende que no es capaz de afrontar la vida por sí mismo, ¿no? No ha adquirido la seguridad suficiente como para tomar sus propias decisiones, ¿no? Se observan fácilmente en adultos pues que aún consultan con su madre la ropa que se van a comprar o la decoración que van a poner en su casa o a dónde van a ir de vacaciones, ¿no? En fin, parte del aprendizaje de todos pues es a través del error, ¿no? Y el error genera frustración. Hay que enseñar a tolerar la frustración, si no el hijo queda incapacitado para desarrollarse en la vida cotidiana, ¿no? Luego quiero hablar de los padres negligentes, que son padres muy permisivos a los que les cuesta poner límites, ¿no? Debido, entre otras cosas, a la dificultad para afrontar los conflictos. En fin, prefieren evitar las discusiones y los desencuentros que conllevan la puesta de límites que marcar estos y ofrecer a los hijos, en fin, un espacio más contenedor, ¿no? Que les ayude a discernir las conductas adecuadas de las que no lo son, ¿no? Y también pues las normas que rigen el sistema familiar y comunitario necesarias para la convivencia saludable. Esta conducta suele estar también ligada a la culpa, ¿no? Los padres a veces se sienten culpables y entonces se muestran más permisivos, ¿no? El niño crece sin poder encajar o bien en una escuela o en una universidad o en el ámbito laboral, es decir, en una sociedad en la cual no se permita hacer lo que él quiere, ¿no? Y por último mencionar a los padres ausentes, ¿no? Que son aquellos que no están presentes en la vida cotidiana de sus hijos, o si lo están es de una forma en la que su presencia es muy poco visible, ¿no? Esto suele darse más en la figura del padre amparado en una excusa que socialmente es aceptada y bien vista, como es el trabajo, ¿no? Cada vez esto es más frecuente y también empieza a... también son las madres, ¿no?, las que se sienten inmersas en esta conducta ausente, ¿no? La ausencia es la conducta nociva más habitual, mejor tolerada socialmente y que no suele producir sentimiento de culpa, dado que el compromiso laboral se ha erigido en prioridad absoluta sobre cualquier otro aspecto de nuestras vidas, ¿no?
En fin, el problema surge cuando nos cuesta discernir entre lo que es necesario y lo que es accesorio y, por tanto, entre el tiempo adecuado que dedicamos a nuestro trabajo y el que es extra, ¿no? Una paciente me contaba que hasta los 12 años prácticamente no recordaba experiencias con sus padres, pues los dos trabajaban fuera de casa y ella era cuidada, atendida y querida por una chica ajena a la familia, ¿no? Me decía que sí recordaba una anécdota en la que una vecina delante de su madre le preguntó, cuando ella tenía 7 años, que a quién quería más, a su madre o a Pili, que se llamaba la cuidadora. Me dice, evidentemente le contesté que a Pili, ¿no? Ante lo cual mi madre solo mostró un leve asombro, ¿no? La ausencia parental conlleva en el futuro personas inseguras, con dificultad para crear vínculos sanos, con dependencias emocionales y con no muchas habilidades para la adaptación y la integración, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos lidiar con los padres tóxicos? En fin, aunque pueda sonar duro y desde luego difícil, yo creo que la mejor opción es el alejamiento, ¿no? Hombre, evidentemente mientras somos niños o adolescentes esa opción no es válida. En ese caso solo nos queda confiar en que haya otros espacios como el colegio, los amigos, otros familiares y también otros ámbitos de actuación, que pueden ser los deportivos, académicos o actividades colectivas, que compensen en lo posible la toxicidad parental, ¿no? Y bueno, y que además el niño muestre rasgos resilientes en su personalidad que favorezcan la superación de los desajustes creados por esas experiencias, ¿no? Cuando la toxicidad viene generada por la negligencia, con lo que conlleva de alimentar en los hijos personalidades déspotas y narcisistas, el alejamiento deberían ponerlo en acción los propios padres. Pero bueno, de esto hablaremos en otro momento, ¿no? Cuando somos adultos y seguimos estando vinculados de forma activa a padres que responden a esos patrones de toxicidad, como decía, la mejor opción para poder protegernos y no permanecer expuestos a esas conductas es el alejamiento, ¿no? El alejamiento puede ser físico, que es decir, que surge con la llegada de la vida adulta y la independencia y autonomía que se supone cuando alcanzamos dicha edad y, en fin, y nos mudamos a otras casas o a otros lugares, pero es más importante que esto el alejamiento emocional, ¿no? El alejamiento emocional no quiere decir que construyamos trincheras en la relación con nuestros padres, ¿no? Ojo, que si alguien considera que es la forma adecuada para preservar su salud mental, pues bueno, sería comprensible que lo hiciera, ¿no? Pero consiste más bien en establecer una relación de adulto a adulto, como nos propone Eric Berne, ¿no? Que es el padre del análisis transaccional, rompiendo el vínculo padre-niño, que es el que los padres tóxicos pretenden mantener indefinidamente. Es necesario que podamos decidir el modo de hijo adulto desde el que queremos relacionarnos con nuestros padres, ¿no? Y que además este modo puede ser respetuoso, pero no sumiso, y afectuoso, pero no complaciente, y cercano, pero no invasivo, ¿no? Para lo cual es importante que seamos capaces de establecer límites a ese deseo tóxico de someter, controlar y manipular, y no sentirnos culpables por ello, ¿no? Esto conlleva todo un aprendizaje, ¿no? Y no suele ser fácil, digamos, ponerlo en práctica. Bueno, pues, en fin, espero que haya sido de vuestro interés este vídeo y, pues nada, transmitiros mi agradecimiento por vuestra atención y convocaros nuevamente, pues aproximadamente para dentro de un mes. Que tengáis buen comienzo de verano. Un abrazo.